es la sexta señal y con ello estaremos cerrando esta serie de las señales de la deidad de Jesús, hablando en el Evangelio según San Juan, capítulo número 9, del versículo 1 al versículo número 7. A la letra, la escritura dice de esta forma: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y les dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Esa es la manera como Juan nos relata lo que fue este milagro del Señor, la sanidad de un ciego. Más allá de lo espectacular es el tema a compartir con ustedes en esta mañana. Un servidor, el presbítero Elías Gómez García, pastor de esta iglesia, tendrá bien el poder exponer esta enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Más allá de lo espectacular, sabemos que cada uno de los milagros del Señor Jesucristo no fueron para ganar popularidad, para ganar reconocimiento. Realmente era para demostrar que realmente Él era el que el Señor, el Dios Padre, había enviado. Bien lo señaló Juan, que Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y era necesario que Jesús, por lo tanto, a través de milagros que fueron pruebas o evidencias de su divinidad, pero que también realmente daba fe a través de estos actos o señales, que Él era en realidad más que hombre. Él es el Hijo eterno de Dios. Jesús, por lo tanto, en este Evangelio según San Juan, capítulo número 9, verso 1 al 7, realiza un milagro que nadie antes había realizado. El abrir los ojos a un ciego de nacimiento fue un caso atípico. De antemano, en ese capítulo 9, verso 30 al 33, cuando al ciego se le es cuestionado, él va a decir de esta manera: respondiendo el hombre les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. De esta manera, puesta la palabra del Señor también va a decir: y si ese no viniera de Dios, no podría hacer. Un ciego de nacimiento, prácticamente el texto de la Escritura señala, no era un milagro que no se había contemplado antes. La grandeza de este milagro entonces solo podía indicar que Jesús en realidad venía de parte de Dios, tal y cual lo expresa el verso 33. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Esto concuerda con lo que el mismo Nicodemo dijo cuando fue a entrevistarse con Jesús. En el capítulo número 3, versículo número 2 del mismo evangelista, el texto dice así, hablando de Nicodemo: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, esta manera en que se aborda la persona del Señor Jesucristo, que en realidad venía de parte de Dios, y el realizar este milagro de sanar a este ciego, puesto que los ciegos vieran, era una prueba fehaciente de que en realidad la era mesiánica había llegado. Es la manera en cómo Jesús mismo, en el evangelista San Mateo capítulo 11, le mandó respuesta a Juan: ¿cómo saber si en realidad era el que él habría de venir? Y reitero nuevamente este pasaje bíblico. Al oír Juan, en Mateo 11, del 2 al 5, dice: en los hechos de Cristo le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y como podemos ver, Juan, la respuesta de Jesús a Juan incluye muchos de los milagros que ya Jesús ha estado realizando en este Evangelio. Los ciegos ven, como en este capítulo 9 estamos tratando, los cojos andan, también los leprosos fueron limpiados, los sordos oyeron, y los muertos fueron resucitados, como fue en el caso de Lázaro. Y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Cosa que también el evangelista Lucas en el capítulo 4, versículos números 18 y 19, citó también a la luz de lo que eran las obras del Mesías. En Lucas 4, cuando se lee al profeta Isaías, el texto de la Biblia dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y es ahí donde la expresión dice, y dar vista a los ciegos. Es esta manera entonces donde el mismo Evangelio testifica acerca de la persona de Jesucristo. En esa sanidad, por lo tanto, como hemos leído en Juan 9, del 1 al 7, esa sanidad, en el caso de Jesús, a más de sus palabras, como lo hizo con el hijo del noble, al igual que lo hizo con el paralítico, ahora este texto da la palabra, pero de igual manera dice, usó medios físicos. El versículo número 6 señala que antes de enviarlo a lavarse los ojos al estanque de Siloé, Jesús expresó esta palabra y dice así: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Es esta manera donde el mismo texto de la Escritura nos va a señalar que el poder del Señor se manifestaba, aún a través de las cosas materiales, pero también de las cosas más sencillas. Usar solo lodo y saliva. Pero finalmente pues sabemos que no es el lodo en sí ni la saliva, es el poder de Jesucristo el que le sanó. Pero de igual manera a muchas no le podemos atribuir toda la fe, porque en realidad no es en sí la fe que sana, es Jesús el que sana, como es Jesús el que salva. Por lo que a la luz de este pasaje de la Escritura entonces, Juan nos está presentando el poder sanador del Señor Jesucristo al darle vista a este ciego, y específicamente un ciego de nacimiento. Este hecho de sanar al ciego también es citado en el capítulo 11, versículo número 37, cuando antes de que Jesús resucitase a Lázaro. El versículo 37 dice del capítulo 11, y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Que abrió los ojos al ciego. Este hecho entonces fue conocido. En ese sentido, por lo tanto, no podemos decir que simplemente Jesús hacía cosas espectaculares. Ciertamente son espectaculares, pero tenían un fin siempre detrás de todo lo que él hacía. Ahora, no solo se cita que Jesús sanó a este ciego, el mismo ciego, posterior a su sanidad, da testimonio, y un testimonio irrefutable, el cual por muchos argumentos que pudieron usar en su contra, no pudieron desmerecer que realmente Jesús lo había sanado. En el capítulo 9, verso 25, el ciego va a decir de esta manera: entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Es un tremendo testimonio, irrefutable sobre todas las cosas, a tal grado que este ciego posteriormente no solo va a abrir los ojos en el sentido físico, también los ojos de su entendimiento van a ser abiertos para que vea la verdad en la persona de Cristo. Ahora, en su persona como tal, fueron las obras de Dios que se manifestaron.
ante la pregunta en los primeros versículos, cuando Jesús vio a un hombre ciego, según los versos 1 y 2, y los discípulos le preguntan, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La respuesta de Jesús fue la siguiente: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y tal y cual la Escritura lo va a señalar, pues que en este caso ni los padres ni el ciego como tal habían pecado, no era causa del pecado. Sabemos bien que en el capítulo 5, versículo número 14, en el caso del paralítico, sí su enfermedad había sido por causa de un pecado, debido a que en el verso 14 dice de la manera: cuando Jesús encontró a aquel hombre que había sanado, después que le halló en el templo, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Pero en este capítulo 9, es Jesús mismo que desmiente o aclara las creencias o conceptos que existían en relación a los pecadores. Ciertamente el pecado trajo consecuencias, trajo desgracia, trajo males. Desde el capítulo número 3 del libro de Génesis podemos saber que el pecado realmente estropeó muchas de las cosas, específicamente la relación que Dios tenía muy especial e íntima para con la humanidad, específicamente con Adán y con Eva. Pero en este caso la Escritura señala que esta ceguera de nacimiento, en su soberanía y en su sabiduría, Dios permitió que este hombre naciese ciego, para que en el tiempo y en el momento Él manifestase sus obras de sanidad y de poder. Muchas de las situaciones quizás en la vida Dios permite, y detrás de ello va a reflejar que Él tiene el control, que es sabio en cuanto dice y en cuanto a lo que hace. Por lo tanto, es Jesús mismo que dijo que este hombre realmente nació ciego para que las obras de Dios se manifestasen en Él. Pareciera ser algo complicado de poder explicar, pero hemos de comprender que aun cuando Dios mismo entrevistó o hizo un llamado a Moisés, Él le dijo que Él había dado la lengua al que habla, pero también había permitido a los sordos y había permitido a los mudos. Y detrás de todo ello sabemos que Dios tiene su propósito en cada una de las cosas creadas y en cada una de las cosas que Él ha permitido en esta vida. Por lo cual, pues, es este paralítico donde la Escritura, a este ciego que Dios le permite realmente tener la vista. Y como tal, entonces, como la Biblia lo dice en el versículo número 7, que cuando fue y se lavó, la Escritura dice, regresó viendo. Por lo cual, a este ciego no solo se le abrieron los ojos físicos, como el texto lo está señalando, regresó viendo. De igual forma, tuvo visión espiritual. Los ojos de su entendimiento fueron abiertos para que viera la verdad, conociera la verdad. Específicamente él pudiera creer en el Señor. Y realmente el texto dice que creyó. Cuando Jesús se encontró una vez más con él, del verso 35 al 37, la Biblia dice así: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Es increíble la manera como Juan nos relata este hecho, porque el texto es claro, contundente. El hombre confesó y dijo, ya había hecho una confesión como lo señalé en el versículo número 25. Una cosa sé, que había yo sido ciego, ahora veo. Es un testimonio de su sanidad, pero ahora es un testimonio de fe. Es un testimonio de que realmente ha visto más allá en la persona de Jesús. Ha visto al Dios encarnado, porque el texto señala que no solo dice creo y usa el término Señor. Hay una sumisión, hay una obediencia, hay un reconocimiento a la majestad y a la grandeza de Jesús. Y el mismo acto que hace, adoró. Algo similar pasó con Tomás, uno de los discípulos de Jesús, cuando después de ver las marcas y ver al Jesús resucitado, tuvo que confesar, Señor mío y Dios mío.
al reconocer que Jesús es más que un hombre, también es Dios. De esta manera el texto de la Escritura también nos va a hacer un contraste entre la sanidad de los ojos de este ciego, que no solo puede ver la naturaleza y puede ver la creación de Dios, sino que también pudo ver al Creador mismo. Cosa diferente es que otros, o muchos otros, aunque tenían la vista física, algo los cegaba. A la luz del relato del evangelista Juan 9, que el prejuicio y el orgullo cegó a muchas de las personas que, aún viendo las señales milagros de Jesús, no creyeron en él. La razón, sus mentes estaban cerradas a la verdad, tal y cual el mismo Jesús le va a decir en el verso 40 y 41. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Este es un indicio claro de que muchos, pudiendo o conociendo la milagro y la maravilla de Jesús, aún allí no conocieron, no creyeron en Jesús. Mismo Jesús lo dijo en el capítulo 1, versículo 11, donde dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y la misión de Jesús era abrir los ojos, dar sanidad y libertad sobre todas las cosas. En el capítulo 8 Juan dijo que si el ojo libertario seréis verdaderamente libre. Y el capítulo 3, versos 17 y 18, esta realidad es de que muchos cerraron los ojos o tenían sus mentes cerradas a la verdad, y el texto de la Escritura va a señalar allí que Jesús vino para sanar, para liberar y para que las personas creyeran en él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La manera en que las personas o estos fariseos o algunos judíos o principales de los judíos se referían a Jesús, usaban el término o ese hombre, o le llamaban pecador como tal. No creían realmente que Jesús era quien decía ser. Por lo cual, pues, lo increíble es que al retornar, cómo es el entendimiento de la persona que había sido sanada, diferente a los principales que conocían las Escrituras. Ya bien Jesús había dicho en el capítulo 5, versículo 39, que escudriñaran las Escrituras, porque a vosotros les digo, os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, mas cegadas a la verdad escritural. Y al tener al mismo Jesús de quien las Escrituras testificaban, sus mentes se cerraron y no creyeron la verdad, por lo tanto no creyeron en Jesús. No obstante, diferente a este ciego que, como reitero, no solo se le abren sus ojos físicos, también recibe entendimiento, tiene visión espiritual. Podemos saber que el entendimiento de este hombre sanado fue progresivo y progresivamente fue avanzando entre tantas cuestiones que se le hacían a su persona, al grado que de menos a más su entendimiento acerca de Jesús se fue ampliando. En el versículo número 11, él hace esta alusión a Jesús. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Solamente lo veía como un simple hombre. Aquel hombre que se llama Jesús. En el versículo número 17, al ser cuestionado, ya no dice hombre, ahora va a usar otro término. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú de aquel que abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Ya varió su concepto en cuanto a quién es Jesús. Verso 33. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Ahora lo conoce y lo identifica, alude a él como un hombre de Dios.
ya en los versículos 35-38, que realmente lo conoce como el Hijo de Dios, al grado que creo y le llama Señor y adoro. Por lo tanto, en este personaje se mostró la verdad de que realmente Jesús es la luz del mundo. El que Jesús haya permanecido y haya hecho las obras y milagros que hizo, tenían esa finalidad. En el versículo 4 y el versículo 5, Jesús había aclarado que Él había venido para hacer luz. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cosa que ya Juan había escrito de los labios de Jesús en el capítulo 8, versículo 12. Jesús mismo había dicho, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Por lo cual, pues, la misma invitación que Jesús hizo al ciego, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Aquel ciego dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y Él le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo es. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y si usted preguntara quién es el Hijo de Dios, es a quien a la luz de estas señales Juan nos presenta, tal y cual la palabra del Señor nos los dice. Y la invitación para este ciego, no dudo que es la misma invitación que se reitera hasta el día de hoy. Jesús la reiteró en el capítulo 12, versículo número 44 al 46. Dice así la Escritura. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. En otras palabras, no solo tenemos situación de que podemos ver físicamente, pero espiritualmente seguramente muchos todavía tienen ceguera espiritual. Y era necesario creer en Jesús porque Él es la luz del mundo. De antemano, el propósito por el cual Juan escribió su evangelio y seleccionó cada una de las señales que incluyó, es el mismo que nos habla de este propósito en el capítulo 20, versos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muchos de los discípulos de Jesús llegaron a hacer esta confesión. Creyeron realmente en Jesús. Vieron en Él más allá de un obrador de milagros. Vieron en Jesús al Hijo de Dios, tal y cual la palabra de Juan nos lo ha estado presentando durante los diferentes milagros que Jesús realizó. Muchos de los discípulos, dice, al ver la gloria manifestada de Jesús, creyeron en Él. El mismo Juan registra que Pedro, después que Jesús multiplicó los panes y los peces, y Jesús se presentó como el pan de vida, dijo, sí, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, esta expresión creo es la manera en cómo Jesús ha hecho muchos de sus milagros para que crean que verdaderamente Él es el Mesías y que en Él se han cumplido las profecías. En la era mesiánica con Él ha tenido un final cumplimiento. Por lo que en esta expresión bíblica, Juan desde el capítulo número 1, versículo número 7, la finalidad de dar testimonio acerca de Jesús es esa, de que las personas crean en Jesús. Un hombre enviado de Dios, dice el verso 6 y 7 del capítulo 1, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Algunas personas por lo cual tuvieron dificultades para poder creer en Jesús, incluso uno de los 12. Recordamos a Tomás, al cual ha pasado la historia como Tomás el incrédulo. De antemano el Señor le llamó y le dijo,
no seas incrédulo, sino sé creyente. Y en el capítulo número 20, versículo 24 al 28, es donde Jesús le llama a la fe nuevamente, porque tuvieron esa dificultad para poder ver en Jesús verdaderamente al Hijo de Dios. Y el texto dice así, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor le hemos visto. Él les dijo, si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en un costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano, métele en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La invitación de Jesús es, Tomás, sé creyente, mira. Otros sí creyeron en Jesús, mas no le confesaron. Es el evangelista Juan, en el capítulo 12, versículos número 42 y 43, donde la Escritura señala que ciertamente muchos creyeron en él. Y específicamente dice, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y a quienes sí lo hicieron, quienes sí confesaron a Jesús, le instó a permanecer en su palabra. El capítulo número 8, versículos 31 y 32 dice así, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta expresión de permanecer en la palabra, cosa que Jesús había reiterado como parte del testimonio de lo que es el Evangelio, en el capítulo 5, verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De igual forma, a los que creyeron en él, a los que él mismo sanó, les advirtió, específicamente al paralítico, el que había sido sanado, y le dijo en el capítulo 5, verso 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Que no pecara más era la expresión de Jesús para con esta persona. A la luz entonces de estos relatos y tal cual el testimonio nos ha dado el evangelista Juan, quiero partir con los últimos versículos, quiero cerrar con estos en los últimos versículos del Evangelio, en el capítulo 21, versos 24 y 25. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. El discípulo que da testimonio de estas cosas, el cual las escribió, y dice aquí el texto, sabemos que su testimonio es verdadero. El testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted, tal y cual la Escritura lo ha señalado, a la luz de las implicaciones de estos pasajes de la Escritura, ha confirmado su fe en Jesucristo, démosle la gloria al Señor por ello. Pero si muchos todavía no han llegado a profundizar un conocimiento, un entendimiento claro quién es Jesús, es menester entonces que volvamos a la palabra y que sea la palabra la que ilumine nuestra mente y nuestros corazones. La Escritura bien lo dice, es Pablo que dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los milagros de Jesús fueron testimonios manifiestos de dar evidencia de que realmente era el enviado de Dios. Por lo cual, podamos cada uno de nosotros poder afianzar nuestra fe en la persona de Jesús y en medio de tantas situaciones que pudieran venirse, indistintamente que esta contingencia pudiera pasar cuando el Señor así lo conceda, debemos de continuar adelante en la vida y necesitamos que confiar en el poder
transformador de nuestro Señor y Salvador.